aplauso al Señor, amén. Aleluya. Damos gracias al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Invito a que lea conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer una historia aquí sobre la vida de Naamán. Naamán. Vamos a ver quién era Naamán. Algunos ya lo han leído, otros saben qué ha pasado con él. Pero quiero destacar varias cosas allí que pasaron con la vida de Naamán, ¿sí? Y hoy quiero hablarle acerca de viviendo los procesos. Hay cosas que a veces no nos gustan vivir, pero que tal vez Dios las permite para tratar ciertas áreas en nuestras vidas. Y Naamán fue uno de ellos. Dice que Naamán, el rey de Harán, dice el versículo 1 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. El rey de Harán sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Harán por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía ¿de qué? De lepra. O sea que allí describe quién era Naamán. Era un hombre ¿qué? Guerrero, era un comandante del ejército, era alguien importante porque había hecho de que en esa época hubieran conquistado grandes victorias en el reinado de Harán. Y también dice que era un hombre que padecía una enfermedad que se llamaba ¿cuál? La lepra. Ahí está, bien. Ahora dice, en ese tiempo los saqueadores arameos habían enviado la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Y cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabe cuál era ese profeta? Eliseo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitarle al profeta, le dijo el rey Harán. ¿Por qué le dijo él esto? Porque él lo tenía que con buen aprecio, o sea, quería a su guerrero, él quería a su soldado. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Verso 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. ¿Sí? O sea que el hombre, ese otro rey se asustó porque dijo: no, eso es una trampa. Sin embargo, mire lo que dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo Naamán. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio perdón media vuelta y salió ¿qué? Enfurecido o enojado. Verso 3 dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y ¿qué? Te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces
¿Ustedes cómo creen que fue Naamán? ¿Fue contento a sumergirse en el río? Yo creo que él fue como un niño, yo me voy a meter allí. Pero mire lo que pasó. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Y después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. Y a partir de ahora, mire lo que pasó: nunca más presentaré ofrenda quemada a quienes, a otros sacrificios o a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Amén. Amén. Bien, una historia interesante, ¿verdad? Donde vemos algo que nos va a ayudar como a comprender en esta noche lo que el Señor quiere hablarnos. Naamán. A través de Naamán vemos cómo Dios tiene un proceso con su vida, ¿sí? Ya dijimos, era un hombre ¿qué? Guerrero, había ganado grandes victorias, era alguien preciado por su rey Arán, ¿cierto? Arán era, ¿cierto? Sí, Arán. También dice que, bueno, tenía una esposa, pero había algo que le costaba reconocer, ¿sí? Que si bien era un hombre fuerte, reconocido, tenía un problema físico y era su lepra. Ahora, pero no solamente era su lepra, su condición, sino que Dios tal vez permitió todo eso en su vida para tratar 3 aspectos en él. Uno de ellos, vamos a mencionar varios, que son el orgullo, la impaciencia y la incredulidad. Pero tras de eso hubo un proceso. Mire Dios cómo hace las cosas. Dios usa a una criada, a la que llevaron allí para que sirviera en la casa de ellos, ¿sí o no? Esta criada le dice a su señora y a su amo, le dice: si tan solo supieran, ¿cierto? Que mi amo, que en X lugar hay un hombre que podría hacer algo por ella, o sea, refiriéndose a Eliseo. Entonces, al parecer, la mujer le dijo a Eliseo, a Naamán, y Naamán va y le dice a su rey, y dice allí, como el rey lo tenía en buen ¿qué? En buen aprecio, lo estimaba mucho, inmediatamente ¿qué dijo? No, hágale, yo le doy la carta. Mire Dios cómo va haciendo todo. Le dio la carta para que la presentara allá al pueblo donde él iba a dirigirse, porque iba a ir a otro lugar. Pero entonces había prevención en ambos pueblos, porque ellos pensaban de que bueno, esto es una trampa, ¿verdad? Sin embargo no, dice que él fue, le dio la carta, le dio el permiso y se dirigió con sus sirvientes, su ejército, algunos que estaban allá alrededor de él, iban del otro rey de Israel. Entonces el otro rey también se preocupa: ¿cómo así? Esto es una trampa, no. Y bueno, entonces mire, Dios, o sea, yo veo aquí cómo Dios va armando todo. Mire pues, y apenas Eliseo escucha de que su rey también se afligió, rompió sus vestiduras, entonces le dice: no, vamos a hacer algo, Señor. Vamos a mostrarle a este hombre que en nosotros sí está el Dios de Israel. ¿Qué pasaba con Naamán y su rey? Ellos adoraban a otros dioses, ¿sí o no? Ellos creían en otro Dios. Miren Dios cómo hace las cosas. Ellos creían en otro Dios, ellos estaban equivocados, y en especial Naamán, porque ahí se muestra cómo Dios empieza a hacer algo en él. Y entonces allí empieza lo bueno. Y es que Naamán creía, escuche bien esto, que Eliseo lo iba a recibir con venia, ¿sí o no?
Lo iba a recibir con sus brazos abiertos. Oh, llegó el hombre guerrero, del ejército X persona. No. ¿Sabe qué? Ni siquiera salió, sino que mandó a darle razón con otro. Dígale que haga X cosa, se sumerja al río Jordán. ¿Le dijo cuántas veces? 7 veces. Y eso le molestó. Y entonces allí empieza el proceso. Vamos a mirar en primer lugar lo que Dios estaba tratando en él. Primero, el orgullo. El orgullo. ¿Ha sentido usted alguna vez orgullo? Oh, yo creo que aquí más de uno nos ha pasado eso. Es que no sabe quién soy yo. Y porque cuando Eliseo le manda a decir, vaya, dígale a este señor Naamán que se sumerja en el río, que eso está en el verso 10 y 11 y 12, perdón. Y mira la reacción de él, es que es más, leámoslo, versículo 11 y 12. La reacción de él no fue nada buena, pero Eliseo le mandó a decirle mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces, aquí empieza el proceso en él, en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de lepra. Mire, Dios tal vez le dio esa idea o esa estrategia a Eliseo para que de esa manera fuera sano él, ¿sí o no? Porque él era un profeta y usted sabe que los profetas en esa época eran la voz de Dios directamente. Y cuando hablaba un profeta era Dios mismo enseñándoles diciéndoles qué debían hacer. Pero mire lo que pasó el versículo 11, Naamán que se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Eso es una reacción de ¿qué? Altiva, orgullosa. O sea, como quien dice, es que no sabe con quién está tratando. Es que no sabe que yo soy un guerrero. Soy el brazo derecho del rey Harán. ¿Ah? Para que me diga Señor, y fuera eso me manda un río, no cualquier río, no un río, el peor río que había en ese tiempo. Y mire el 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? O sea, como quien dice, o sea, acomodándose a lo que él quería. Es que es mejor esto, ¿por qué no más bien hacemos tal cosa? Y bien, dice después, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió ¿qué? Enojado, salió enfurecido. O sea, como quien dice, hermanos, estaba haciendo una pataleta. Y yo aquí veo varias cosas, hermano. Dios en ciertos momentos quiere hacer varias cosas en nuestras vidas, pero a veces por el orgullo no dejamos actuar al Señor. Y si usted nota, Dios, o sea, articuló todo. Usó a una ¿qué? A una criada. Mira bien. Van de su rey, tenga, sí señor, tenga el permiso, vaya. Llegan de Eliseo, le dice qué hacer, pero él dice, no, porque no más bien es como yo digo. Es como cuando alguien va al médico, estos días pasó algo, escuchaba de alguien que fue ante un médico, pagó particular, y esa persona creyó que inmediatamente le iba a hacer todo en ese momento, en esa consulta, para que le quitara lo que sentía. Y no salió nada contenta, se fue antes enojada. Y hasta dijo, perdí la platica ahí, pastor. ¿Usted no le parece muy horrible eso? Pero es que si pensamos, uno puede pretender que con la primera consulta ya el médico diga, lo voy a sanar ya con eso. No, hay un ¿qué? Hay un proceso, hay que sacar unos exámenes, hay que sacar tal vez, no sé, otros informes clínicos o médicos, etcétera. Y de acuerdo a eso se va ¿qué? Haciendo el proceso. Y nada más le pasaba igual, creía, porque él mismo le dice, ¿por qué más bien no le dice a ese señor Eliseo que venga y me toque? Y que ore a su Dios para que me sane. O sea, nosotros somos así, hermanos. ¿Por qué no me manda tal cosa, médico? ¿Por qué no me manda tal cosa? Porque yo sé que, pues, si sabe, entonces ¿por qué no me lo toma? ¿Sí o no? Y sabe que eso choca con la voluntad de muchas personas.
Y por eso, hermanos, muchas veces no vemos la gloria de Dios. Por no seguir ¿qué? Los procesos. Porque ese orgullo, ese ego, ese creernos como que esa autosuficiencia nos lleva a pensar de que, no, yo no necesito tal cosa, ¿por qué no más bien así? Y resulta que la Biblia dice que a veces tenemos que bajar la cabeza y hacer las cosas como debe ser. Mira, les leo, hay unos sinónimos de la palabra orgullo. Son ostentación, altivez, jactancia, fanfarronería, alarde, vanagloria, engreimiento. Este orgullo viene de la palabra que significa humo, nube. Bueno, hay alguien que lo expresa así. Y Jesús incluye el orgullo en su lista de pecados atroces. Por ejemplo, él dijo que aprendan de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Una persona contraria, o sea, al orgullo es que es humilde, que reconoce, acepta. Pero no, hoy en día, hermanos, somos altivos. Y lo peor todavía, queremos darle órdenes a Dios. No hay todas personas. Señor, ¿qué pasó pues? ¿Por qué no me ha hecho el milagro? Señor, ¿por qué no más bien de esta manera? No, hermanos. Entonces yo veo a Naamán y tal vez algunos nos identificamos allí, donde Dios tiene que tratar eso. Tenemos expectativas diferentes acerca de Dios, donde tal vez Dios quiere tratar algo en nosotros. Por ejemplo, en el caso de los estudios, a veces hay personas que creen que por sus estudios, por sus capacidades, su intelectualidad, o su dinero, su estrato, o por el físico, porque por ejemplo Naamán era un hombre ¿qué? Fuerte y poderoso. Yo no creo que era cualquier del flacucho ahí, o cierto, alguien ahí, no, era alguien mancancán. ¿Cómo sería que Arán no quería que tal vez se muriera por eso? O sea, quería conservarlo, era un hombre valiente. Y hay personas así que creen porque, no se ven bien, tal cosa, no les va a llegar el momento en que tengan que ser tratados. Y sabe que tal vez Dios, lo digo yo pues a menudo personal, a manera personal, y es que tal vez en sí el problema de Naamán no era su enfermedad, sino lo que había dentro de él. Porque mire, era sencillo, tenía que hacer una cosa sencilla, meterse al río 7 veces y iba a hacer ¿qué? Sanar. Y todo esto me lleva a comprender algo, hermanos, pienso yo. Tal vez Dios permite que lleguen cosas en nosotros o en la familia para tratar ciertas áreas en nosotros. Puede ser, ¿sí o no? Porque cuando todo está muy bien, todo lo podemos controlar, manejar así. Pero cuando tocan algo en donde más nos duele, ahí no, ¿cierto? Entonces, cuidado. El orgullo. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios empiece a tratar con nuestras vidas. ¿Está siendo usted orgulloso? Porque recuerde que la Biblia dice, Dios da gracia a los humildes y a los soberbios que los mira de lejos, los orgullosos los mira de lejos. Mira que Dios fue paciente con Naamán. Sin embargo, Eliseo y mira Dios cómo usa también a los criados de él. Le dice, no, Señor, espere un momentico, no se apresure, espere, no haga la pataleta, esperen. Si él lo dijo, él es el profeta, hágalo. Entonces, hermanos, a veces nos toca ¿qué? Agachar ¿qué? La cabeza. Nosotros tenemos que bajarnos un poquito. Y a veces hay que decirle, Señor, esto se me salió de las manos, necesito que trates conmigo. Lo segundo, la impaciencia. Mira lo que pasó en el versículo 13 y 14. La impaciencia. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curará. O sea, como quien dice, si usted ha hecho cosas más difíciles, si él le hubiera dicho, mire, haga tal cosa, vaya tal vez enfréntese a un ejército, él lo hubiera hecho, ¿sí o no? Porque él era un hombre de ¿qué? De guerra, ¿sí?
Entonces como que lo reconvinieron ahí, y pues aquí simplemente le está diciendo, mire, métase al río, ve y lávate y te vas a curar. Y el 14 dice, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Mire bien esto, la impaciencia, lo contrario a la impaciencia sería ¿qué? La paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y esa palabra paciencia significa algo macro. ¿Qué quiere decir? Larga espera. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros, esperar. ¿Sí o no? Uno quiere ver la respuesta de Dios ya, que usted oró al Señor y Dios le responda ya, que si usted tomó el medicamento hoy ya quede sanado por completo de ese problema que le diagnosticaron, que si le hicieron X procedimiento ya, listo, no más, no haya que hacer nada más. Dale, les cuento una anécdota que la compartí en estos días en un grupo. Yo a los 18 años quedé mueco de este diente, perdí este diente central. ¿Usted sabe qué es uno a los 18 años no tener este diente central? Esa es dura. Cuando a mí me intervinieron pues para hacerme en el procedimiento allí, el ortodoncista me dijo, ese diente que le vamos a bajar, yo tengo un canino ahí que me lo pusieron de central, se le puede demorar entre 1 año, 15, 16 meses más o menos. O sea que iba a estar ¿qué? Mueco. Y aparte de eso estaba en 11, en el grado 11, me iba a graduar ese año. Ay, eso fue terrible, imagínense. Y estaba en plena, ¿cierto? Juventud. Uno que se le gusta reírse, ¿cierto? Todo eso. Hermanos, si yo estaba en el proceso, entonces cuando él me dice eso, 15 o 12 meses, y verdad, entonces empezó a hacer el proceso él allí, y entonces me pusieron los braques, un gancho ahí para ir extrayendo el diente. Sin embargo, bueno, yo confiando en el Señor, Señor, tú tienes el control, yo tuve que tener paciencia, y gracias a Dios no se demoró 1 año, fue casi entre 6, 8 meses que ya ese diente bajó al lugar donde él necesitaba tenerlo. Y ¿sabe qué yo vi? Solo el Señor. Él no permitió que tal vez me acomplejara, porque uno a esa edad, uy no, qué pena salir así mueco, uy no, qué pena no reírse, me va a graduar, no más, yo no me voy a graduar, no, o sea, el Señor como que me dio la gracia para eso, y yo pude estar tranquilo. Hermanos, si yo me hubiera, tal vez no hubiera esperado, pues no hubiera terminado todo el proceso, o por allá la fácil, mi papá decía, mándese a poner un puente, esa era fácil, ¿sí o no? Y verdad, pero yo le digo, no, si hay posibilidad de arreglar y que el diente es natural, no, hágale. Y ahí vamos. Y de hecho todavía me toca ir a controles, porque como ese diente no está en su posición normal, ¿sí ve? Pero entonces para eso hay que tener ¿qué? Paciencia. Y hay que someterse a ese proceso, hermanos. Entonces, y eso es lo que no nos gusta mucho. La impaciencia fue algo con lo que tuvo que luchar Naamán. Él tuvo que sumergirse ¿cuántas veces? 7 veces, no era ni 1, ni 2, ni 3, sino que 7 veces, hermano. Y yo me imagino ese cuadro, mire, piense por un momento, trate de como que visualizar el momento que estaban, yo creo que eso fue un momento de suspenso, porque dice que sus criados lo reconvinieron, ¿cierto? No, mi señor, no se vaya, venga, si él dijo que se metiera 7 veces, pues métase 7 veces y se va a sanar. Entonces yo creo que Naamán todo enojado, como cuando los niños, sí, me va a meter pues, pero cierto, ahí, y todos esperando ahí que su amo, su guerrero saliera de ese lugar, ¿sí o no? Y se zambullera. Yo creo que si en ese tiempo existiera Chespirito, cuando lo de Kiko, ¿se acuerda? Sí voy, ¿cierto? No voy, ¿cierto? Entonces, y empezó él allí a sumergirse. 1, nada. 2, nada. 3, nada. Yo creo que todos ahí, uy, ¿qué va a pasar? ¿Usted qué dice? ¿Se va a sanar o no? Uy, donde no se sane ese profeta tiene que desaparecerse, porque hasta pronto por ahí otro le diría, por eso es que no vino a la cara, porque quién sabe, ¿cierto? Ay, hermanos. 5, 6,
Y a la séptima dice que sale y cuando empieza, yo creo que todos, sí, nos empezaron a quedar todos sorprendidos. Porque la lepra, eso es un problema, en ese tiempo eso era terrible y fuera de eso era algo feo. ¿Usted no imagina cómo se sentiría Naamán al verse como la piel de un niño? Dice la Biblia, lo acabamos de leer, ¿sí o no? Se vio nuevo, pero tuvo que ser ¿qué? Paciente, tuvo que pasar ese proceso. Mire, hermanos, voy a decir algo con todo el amor. Si usted le dice, mire, hágase ese tratamiento durante 3 meses, hágaselo y no lo suspenda, porque Dios obra a través de la ciencia, ¿sí o no? ¿A quién Dios usó en ese momento? ¿A quién? Al profeta. Pero él ya hizo todo un engranaje ahí, ¿se acuerdan? La criada, el rey, ¿cierto? Eliseo hace la pataleta, pero lo recomiendo, no, va con sus criados allí, no, venga, vaya, ¿sí ve? Y obedeció. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer lo que se le había dicho. Eran 7 veces. Y a nosotros nos dicen 3 meses, 3 meses. No, doctor, pero ¿cómo así? Mijo, hay que hacer una dietica. Mauro, ¿cómo le parece? Cuando ustedes les dicen eso en los médicos, todos sufrimos, ¿sí o no? Una dieta. Doctor, ¿usted sabe qué hacer una dieta? No, pero a uno le dice, si usted quiere sanarse, hágale. Haga. El suegro nos contaba, mi esposa es testigo, él allí en Anserma, él contaba varios testimonios donde decía que él ayudaba a las personas que tenían problema de diabetes o que tenían problema del azúcar, entonces les decía qué hacer. ¿Sí? Usted es juicioso, si yo le digo qué hacer, vea, lo voy a estabilizar. Y nos contaba, ¿cierto, mi amor? A los meses, esos viejitos llegaban, las personas adultas llegaban con regalitos. No, doctor, vea, esto me ha servido, ¿pero por qué? Porque hizo ¿qué? El proceso. Entonces, hermanos, hay que ser primero humildes, reconocer la condición que tenemos, dejarnos tratar por Dios, pero también a la vez tenemos que ser pacientes. Obedezcamos, porque el ser impaciente es ser desobediente también. Es usted adelantarse a lo que Dios tal vez quiere hacer en usted. Mire, y a la 7ª vez se sumergió y quedó completamente sano. Ahora recordemos que el número 7 indica que perfección, perfección. O sea que tenía sentido lo que el Señor le había dado a Eliseo para que hiciera. Ahora, debería perfeccionarse, tenía que vivir el proceso, aprovechar el tiempo, ¿sí? Él tenía que saber qué era en ese momento y no era en otro lugar, era en ese río y ese era el momento preciso. Entonces, hermanos, obedezcamos a lo que Dios nos pone a hacer en el momento. Si Dios abre una puerta o pone personas o pone los medios, sea sensible, tal vez ahí es donde Dios lo está enrutando. A veces Dios nos dice por acá, pero usted dice, no, Señor, pero me parece que es mejor por acá. No, mire, el Señor mismo le dijo, no, es por este lado. Y en tercer lugar, algo que Dios ha entrado en él era la incredulidad. Y eso me encanta a mí. Yo aquí es donde digo que Dios, o sea, el problema de Naamán no era eso, porque finalmente Dios tiene el poder para sanar. ¿Cuántos lo creen? Naamán adoraba a otro ¿qué? Otro Dios. Ellos adoraban a un Dios que Rimón, dice ahí. Arán, que era el rey de esa época de Naamán, tenían ciertos momentos que se iban a adorar a ese Dios. Y mire Dios cómo engrana todo. Y con ese milagro ellos se dieron cuenta, ahí está el Señor. Mira lo que dice el versículo 15 y al 17. Eso me fascina. Mire pues, aquí vemos otro proceso en la vida, o sea, dentro de este proceso lo que estaba pasando con Naamán. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Oiga, él se dio cuenta de que ¿con quién estaba Dios? Con Eliseo. O sea, que el Dios que él invocaba era el Dios verdadero. Amén. Y ese es el mismo Dios en el cual nosotros creemos. ¿Usted lo cree? Así es. Pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor que vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo.
Mire, aquí vemos de que uno no debe comerciar con el evangelio. ¿Sí ve? Venga, siembren la palabra. Vea, si fue sano siempre. No, mire, él mismo le dice, no, yo no necesito eso, porque eso es para la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, Naamán le dijo, está bien, pero permítame, aquí me encanta esta parte, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Mira bien, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea ¿quién? El Señor. Hermano, ¿sabe qué veo yo allí? Que Naamán se convirtió al Señor por ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios tenía todo eso con ese fin, para que Naamán se salvara. Y ahí es donde yo veo que Dios a veces tal vez permite ciertas situaciones para que las personas se acerquen a Él. Y no solamente Naamán, sino también todo ¿qué? Ese grupo que había regresado con Él. ¿Usted no cree que eso sirvió de testimonio para que ellos dijeran, sí, Dios está ahí? ¿Sí o no? Mira lo que Dios hace, hizo algo doble o triple tal vez. Trata con la vida de Naamán, hace de que él se humille, baje la cabeza, baje su orgullo, lo sana, pero también lo salva. Hace de que él pueda tener una relación con Dios, porque dice, a partir de ese momento, entonces déjeme llevarme tierrita allí en estas mulas, para acordarme de que el Señor hizo algo en mí. O sea, como quien dice, donde él ya se iba a presentar todos los días allá, tal vez afuera de su casa, allá iba a poner esa tierra, iba a presentarse al Dios de Israel. Mire, ¿esto no le parece eso muy bonito? Lo que hace Dios, lo que hace el Señor cuando una persona se entrega y se deja tratar por Él. Y tal vez Dios está haciendo eso con el fin de que muchos estén experimentando el poder de Dios. ¿Sí? Y después dice, sin embargo, el versículo 18, el Señor me perdone en una sola cosa, cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios de Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Entonces le dice, ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. ¿Sí ve? Entonces, Naamán era un hombre que incrédulo, pero después se entregó ¿a quién? Al Señor, reconoció a Dios como su único Dios. Entendió de que solamente a Él podía adorarlo. Fuera de eso, llevó tierra para adorarlo. O sea, donde Él se iba a presentar cada mañana, iba a ser un altar, un lugar de sacrificio para el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿será que usted y yo estamos dispuestos para adorar y reconocer a Dios, aunque a veces no veamos respuesta? ¿Usted está dispuesto a eso? Aunque a veces no entienda el proceso, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que Dios es nuestra ¿qué? Prioridad. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, piensa en esto, hermanos. ¿Está usted viviendo algo en su vida que Dios tenga que estar tratando con alguna de estas áreas? ¿Ha sido usted orgulloso? ¿No se ha dejado llevar en el proceso? O tal vez ha sido impaciente, ha hecho las cosas más bien a su manera, usa los medios más rápidos, ¿sí? O fuera de eso, está siendo incrédulo. O otra cosa, podríamos verlo desde este otro punto de vista. Tal vez Dios está permitiendo esa situación para que los que están alrededor vean de que nosotros tenemos que a un Dios, sino que tenemos que buscarlo a Él correctamente, tenemos que acudir correctamente. Entonces yo quiero invitarlo en esta noche a que usted pueda decirle al Señor, bueno Señor, yo quiero comprender este proceso en mi vida. ¿Cuántos queremos comprenderlo? Amén. Que usted pueda decirle, Señor, yo necesito entender estos procesos en mi vida. ¿Qué está viviendo usted estos días? ¿Qué está pasando? ¿Con qué está luchando usted? ¿Está dudando del poder de Dios? ¿Se está cuestionando usted que tal vez Dios pueda hacer algo en su vida? Pues hermano, que no le pase como le estaba pasando a Naamán. Gloria a Dios porque él pudo reconocer y ver el poder de Dios. Agachó la cabeza y hizo el proceso. Entonces tal vez Dios nos está llevando a eso.
hagamos el proceso. Déjese guiar tal vez por esa puerta que Dios le ha abierto. Dios usa la ciencia también. O sea, yo creo que Dios, como Dios puede tal vez, mire que Dios obra de muchas formas diferentes. En este caso era el río, el peor, no era el mejor. Eran 7 veces. ¿Se acuerda cuando Jesús se acercó a un ciego y él cogió barro, lo escupió y qué? Lo puso en sus ojos y lo sanó. Esa fue otra manera, pero no siempre fue igual. Entonces Dios usa los medios, Dios usa cualquier cosa para mostrar su poder y su gloria, sino que yo tengo que obedecerlo y estar dispuesto a hacer las cosas bien. Entonces voy a invitarlo a que se ponga en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor que obre en nuestros corazones. Si usted vino con alguna dificultad, con alguna situación, con alguna enfermedad, los que están en casa también, vamos, póngala delante de Dios, rinda su vida a Dios, ponga esa enfermedad delante del Señor, ponga esa situación difícil, ponga esa situación que usted está viviendo, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, vamos, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú estás obrando, Señor, estás obrando en mi vida. Vamos, levante ahí sus manos, presente su dificultad, presente su situación, presente su lucha. Si usted está viviendo algo en su vida en este tiempo, o algún familiar en casa está viviendo un proceso en estos días, vamos, tal vez dígale: Señor, déjame entender, muéstrame qué es lo que tú quieres que haga, Señor. Tú trataste con la vida de Naamán, todo lo engranaste, Señor. Usaste a la criada, usaste al rey Arán, usaste, Señor, a sus criados, usaste a Eliseo, Señor, para tratar con la vida de Naamán, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Aquí estás, podemos mover, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso.